Segundo documento. El Evangelio de Pedro. A continuación, pasé al Evangelio de Pedro, sabiendo que al referirme al documento en cuestión con ese título, estaba haciendo una suposición que podría muy bien no ser correcta. Los eruditos no están ni siquiera seguros de que tengamos el, entre comillas, Evangelio de Pedro, ¿correcto?, le pregunté. Exactamente, respondió Evans, no lo están. En este caso, ¿por qué se le ha puesto este nombre? El documento fue hallado en la década de 1880 en Akhmin, Egipto, en un códice dentro del ataúd de un monje cristiano que murió en el siglo IX. El códice en cuestión contenía el Apocalipsis de Pedro, un relato del martirio de San Julián de la era bizantina, fragmentos del griego Enoc y el fragmento de un evangelio sin comienzo ni final y por tanto sin título. Sin embargo, puesto que el apóstol Pedro aparece en el texto y lo narra, y puesto que se encontraba en el mismo volumen que el Apocalipsis de Pedro cuando lo encontraron, los arqueólogos asumieron que se trataba del Evangelio de Pedro perdido que, según habían advertido tanto la Iglesia antigua como el historiador Eusebio y el obispo Serapio, se había atribuido falsamente al apóstol. ¿No lo consideraban fidedigno?, le pregunté. Oh, no, en modo alguno, respondió sacudiendo la cabeza. Se lo consideraba lleno de errores y falsas doctrinas, y por tanto no había de leerse en la Iglesia. ¿No tenemos, pues, la certeza de que sea una copia de ese Evangelio? No, ni mucho menos. ¿Qué piensa usted?, le pregunté. Parece bastante escéptico. ¿Yo? Soy extraordinariamente escéptico, dijo él, puesto que el obispo Serapio dice que el Evangelio de Pedro era un documento doceta, lo cual significa que presenta a un Jesús que solo tenía una apariencia física. En otras palabras, no dejó huellas. En realidad sus pies no llegaban a tocar el suelo. ¿Y dónde está el docetismo en el fragmento de Akhmin? Esta pregunta me hizo pensar. Algunos mencionan el pasaje en que parece como si Jesús no sintiera dolor durante la crucifixión, observé yo. Eso no es docetismo, insistió Evans. Este pasaje del texto exalta el valor de Jesús al decir que aunque fue tratado brutalmente, supo mantener el dominio propio. El dolor no lo llevó a gritar. Si este texto se entiende correctamente, lo que implica es que Jesús sentía dolor, pero se controló. En general, dije yo, ¿de qué trata el fragmento? Comienza describiendo el momento en que Pilato entrega a Jesús a la multitud para que se le crucifique. Acto seguido, se desarrolla un relato absolutamente delirante acerca de un sacerdote que pasa la noche en un cementerio. Evans puso los ojos como platos. El autor de ese documento no sabe de lo que está hablando, declaró. Ningún sacerdote habría hecho eso. Entonces, la piedra del sepulcro de Jesús se mueve por sí misma y se pone a un lado, y dos ángeles cuyas cabezas llegan a las nubes entran al sepulcro y salen ayudando a una tercera persona, cuya cabeza sobrepasa las nubes. Todo un Dream Team de la NBA, añadió con una risita. Después de ellos, lo que sale de la cueva es una cruz, continuó diciendo. Para mí todo esto es bastante estrambótico. Uno se pregunta, ¿cómo se mueve? ¿Va quizás dando saltitos? ¿O es que tiene ruedas? A continuación, una voz celestial dice, ¿has predicado a los que están dormidos? A cuya pregunta no es Jesús quien responde, sino la cruz. La cruz dice, sí, es extraordinario. Y uno lee esto y dice, es increíble, ¿cómo puede alguien sugerir que este relato de una cruz parlante y ángeles con cabezas que llegan a las nubes puede ser realmente una narración antigua acerca de Jesús? Sin embargo, insistí yo, Crozan lo fecha en un periodo muy temprano. Extrae lo que llama el Evangelio de la Cruz, entre comillas, y dice que los 4 relatos de los evangelios se basan en él. En su libro The Cross That Spoke, Crozan fecha este evangelio en el año 50 después de Cristo. Evans sacudió la cabeza. Con respecto a esta cuestión, Crozan es casi el único que sostiene esta posición. Son muy pocos, poquísimos, los eruditos que afirmarían que el Evangelio de Akhmin podría ser de la misma etapa que los Evangelios del Nuevo Testamento. Pero no estoy ni siquiera seguro de que muchos estuvieran de acuerdo en que el documento posee un núcleo temprano del que dependen los Evangelios canónicos. Crozan lo afirma,
pero no hay muchos eruditos que consideren creíble esta posición, puesto que supone un enorme alarde de sutilezas. El problema es que cuando el fragmento de Acmin se estudia críticamente, parece basarse libremente en Mateo, y contiene ciertos errores típicos de alguien que ignora las realidades políticas y culturales de la Palestina del primer siglo, como poner a un sacerdote toda la noche en un campo santo. Sin duda, ningún sacerdote haría tal cosa, y cualquiera que escribiera a mediados del siglo I lo habría sabido. Es evidente que el autor de este documento ignora las tradiciones y las reglas funerarias judías respecto a la impureza de los cadáveres. Por otra parte, este fragmento es antisemita, lo cual sería reflejo de una fecha tardía no temprana. Porque, ¿quién iba a escribir un evangelio en los años 50 del primer siglo? Una persona judía, propuse. Exactamente, de modo que lo que tenemos ahora es un documento supuestamente escrito por un autor antisemita que le serviría de base a unos escritores judíos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, para redactar sus relatos. Esto es absurdo. ¿Estarían acaso dispuestos a fundamentar sus narraciones en un documento que contiene errores manifiestos, evidentes para ellos? El autor no sabe ni siquiera quién gobernaba cada región de Israel en aquel momento. ¿Y eso de que la cabeza de Jesús está por las nubes? Se trata probablemente de una versión adornada del relato del pastor de Hermas, escrita entre los años 110 y 140 después de Cristo, y una añadidura a Esdras a mediados del siglo II. ¿Y qué hacemos con respecto a la cruz que es sepultada con Jesús y que habla? Este es el tipo de material procedente de leyendas posteriores. A finales del siglo II y a inicios del III, surgieron ciertas ideas fantásticas acerca de la cruz de Jesús, que le acompañaba donde quiera que iba y que ascendió antes que él al cielo. Cualquier lectura del fragmento Acmin desde una orientación histórica e imparcial llegaría a la conclusión de que, teniendo en cuenta los errores de este documento y la coherencia con tradiciones tardías bien documentadas, lo más probable es que no se trate del Evangelio de Pedro perdido. Si no lo fuera, podríamos fecharlo en el siglo III o incluso en los siglos IV o V. Es poco más que una mezcla de detalles de los 4 evangelios canónicos, especialmente de Mateo, embellecidos con piadosa imaginación, alguna cuestión apologética y un toque de antisemitismo. Moody Smith de la Duke Divinity School lo expresa así. ¿Es acaso concebible que la tradición comenzara con una orientación legendaria, mitológica, antisemita y fantástica, y se moviera hacia lo sobrio y estrictamente histórico? Evans esperó un momento a que el sentido de la pregunta calase. Por supuesto que no, concluyó. La historia no se desarrolla de este modo. No pasa de unos relatos fantásticos, de cruces parlantes y ángeles que tienen las cabezas por las nubes a los sobrios relatos de los evangelios canónicos. Tercer documento. El Evangelio de María. Popularizado por la novela de Dan Brown, El Código da Vinci, el Evangelio de María se ha hecho cada vez más famoso, especialmente entre las mujeres que lo ven como un documento que da validez al liderazgo femenino en la Iglesia. ¿Existe alguna conexión histórica de este documento con María? Pregunté a Evans. Ningún erudito competente y serio diría que María Magdalena redactó este Evangelio que ahora lleva su nombre. ¿Es posible que se anexara su nombre para darle legitimidad? Le pregunté. Sin duda. Y por cierto, esto es exactamente lo que harían los gnósticos. En contraste, los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas circularon sin nombre. Su autoridad y verdad eran evidentes. Todos sabían que esto era lo que Jesús había enseñado, de modo que nadie se preocupaba demasiado por determinar quién lo había escrito. Sin embargo, en el siglo II tuvieron que forzar esta cuestión. Así, a partir de este periodo, los evangelios llevaban el nombre de algún personaje del primer siglo a fin de darles credibilidad, puesto que sonaban muy distintos de lo que Jesús había dicho. Tuvieron que compensar su falta de autoridad diciendo que sus autores eran Tomás, Pedro, Felipe o María, de modo que tenían que tener credibilidad. ¿Fecha usted el Evangelio de María en el siglo II? Sí, probablemente entre los años 150 y 200, respondió. Y francamente no es una posición muy disputada. Los eruditos son prácticamente unánimes con respecto a este asunto.
No hay nada en este documento que podamos con confianza remontar al siglo I o al Jesús o a la María históricos. ¿Qué es lo que sucede en este Evangelio? María Magdalena habla a los discípulos de ciertas revelaciones que Jesús le había hecho, pero Andrés y Pedro son escépticos por cuanto la enseñanza en cuestión no coincide con lo que Jesús les había enseñado a ellos. María se entristece porque piensan que está tergiversando las palabras de Jesús y comienza a llorar. Leví reprende a Pedro, defiende a María y exhorta a los discípulos a predicar el Evangelio, sin poner límites ni leyes como dijo el Salvador entre comillas. Todos se ponen manos a la obra y de este modo termina. ¿Cuál sería el sentido de que supuestamente Jesús se opusiera a los límites y reglas? Le pregunté. Da la impresión de que se trata de una reacción contra el tipo de normativa que tenemos en las cartas pastorales. Quizás alguien desea ser obispo, pero ha de satisfacer ciertos requisitos. Asimismo, las diaconisas han de ser así y no de otro modo. Y este Evangelio de María parece ser una especie de protesta a mediados del siglo II contra las reglas que probablemente estaban cerrando el paso a maestros excéntricos y poco convencionales, entre los cuales había quizás un cierto número de mujeres. Imaginemos, por ejemplo, a una mujer de orientación gnóstica que quisiera predicar de vez en cuando. El obispo declina el permiso apelando quizás a las cartas pastorales, de modo que el Evangelio de María, con sabor innegablemente gnóstico, trata específicamente esta cuestión diciendo que en una revelación Jesús le dijo a María que no tenían que poner reglas. Este Evangelio defiende el derecho de las mujeres a enseñar, quizás en oposición a la creciente institucionalización del cristianismo que ponía ciertas restricciones respecto a las mujeres. Es un documento tan fragmentario que no podemos conocer bien todo el relato original, y es por tanto susceptible de toda clase de modernizaciones. Puede hacerse políticamente correcto, feminizarse o darle otro sesgo, que es lo que hacen algunos. No obstante, lo que está claro es que donde este Evangelio encaja es en un escenario de ningún modo anterior a mediados del siglo II. Dudo de la conveniencia de sacar esto a colación, por cuanto se trata de un asunto que ya ha sido tratado concienzudamente por muchos eruditos serios, dije. Sin embargo, podemos también mencionar que, en realidad, este Evangelio no apoya la idea tan popular en nuestros días de que Jesús estuvo casado con María. No hay ningún erudito autorizado que crea que Jesús y María Magdalena hubieran estado casados, respondió. Son los irresponsables, los Dan Brown y los Michael Bayen, quienes utilizan el Evangelio de María y el Evangelio de Felipe para intentar defender esta teoría. Sin embargo, sus intentos fracasan estrepitosamente. No es solo que estos textos carezcan de todo rigor histórico, sino que ni siquiera afirman que Jesús y María Magdalena hubieran estado casados. Únicamente los verdaderos crédulos o quienes desean promover sus intereses teológicos participan de esta descabellada hipótesis. Cuarto documento. El Evangelio secreto de Marcos. Como periodista, he investigado muchos casos extraordinarios, desde intentos de la policía de incriminar a personas inocentes, hasta importantes empresas que a sabiendas producían productos peligrosos, pasando por corruptelas políticas de todas clases y colores. Pero en aquella sala de estar, escuché estupefacto a Evans desgranando un estrambótico relato de intrigas académicas que rivalizaba con cualquier otro asunto que hubiera jamás llegado a las puertas de las portadas del Chicago Tribune. A primera vista, las sugerencias homoheréticas del Evangelio secreto de Marcos ya eran bastante sorprendentes. Sin embargo, tras un análisis más detallado, la narración que subyace tras este Evangelio me dejó profundamente perplejo. El relato es este, comenzó Evans. Bebió un sorbo de agua y se arrellanó en la silla. Morton Smith había sido profesor de orígenes judio-cristianos en la Universidad Columbia durante años. En una reunión de la Sociedad de Literatura Bíblica en 1960, anunció que 2 años atrás había hecho un importante descubrimiento histórico en el monasterio del Mar Saba en el desierto de Judea. Al final de un libro de 1646,
encontró 2 páginas y media de una carta redactada supuestamente por Clemente de Alejandría, siglo II, dirigida a alguien llamado Teodoro. Smith especuló que un monje había copiado aquella carta en las últimas páginas del libro que estaban en blanco, para preservarla, quizás porque el papiro original se estaba deteriorando mucho. La carta estaba en griego y Smith dijo que la mano que la había escrito era del siglo XVIII. Lo que era tan interesante es lo siguiente. Esta carta contenía 2 citas de una versión anteriormente desconocida del Evangelio de Marcos, mística o secreta. Describe a un Jesús que resucita a un joven de entre los muertos y que más adelante viene a él con un manto de lino sobre su cuerpo desnudo. Y permaneció con él aquella noche, puesto que Jesús le enseñó el misterio del reino de Dios, entre comillas. Francamente era difícil eludir la sugerencia homoerótica. Entonces, la carta termina de un modo muy abrupto, precisamente tras una indicación de que algo realmente importante iba a ser revelado. ¿Cómo valora usted la importancia de este descubrimiento?, le pregunté. Si realmente hubiera sido escrita por el autor del Evangelio de Marcos, sería sin duda importante, dijo Evans. Más adelante Smith escribió 2 libros analizando el documento, un volumen para estudiosos de 450 páginas, publicado por Harvard University Press, y una edición más popular para el gran público. Algunos importantes eruditos del Seminario de Jesús dijeron que la carta de Clemente podría contener una versión de Marcos anterior a la que tenemos en el Nuevo Testamento. Hicieron algunas afirmaciones bastante atrevidas al respecto, pero desde el comienzo hubo rumores de que podía tratarse de una falsificación. De hecho, los titulares del New York Times en el momento del anuncio de Smith reflejaban la controversia que se estaba preparando. Entre comillas, un nuevo evangelio atribuido a Marcos, decía el periódico el 30 de diciembre de 1960. Al día siguiente, el titular rezaba: los expertos disputan sobre el evangelio secreto. Para un periodista, la siguiente pregunta era evidente. ¿Por qué no se entregaba el documento a los expertos para que lo examinaran? Porque dijo Evans con una sonrisa, ha desaparecido. Se ha volatizado. Smith dijo que lo había dejado en el monasterio para poder someterlo a pruebas de tinta y otros análisis. Sin embargo, hoy nadie lo encuentra. Smith lo fotografió y después de su muerte en 1991, Stephen Carlson estudió unas grandes fotografías del texto en color. Carlson, un abogado especialista en patentes muy bien considerado y erudito bíblico amateur, investigó el asunto de un modo concienzudo, pidiendo la opinión de grafólogos, y en el año 2005 publicó su obra The Gospel Hoax, Morton Smith Invention of Secret Mark. ¿Cuál es su opinión con respecto a la autenticidad de la letra?, le pregunté. La respuesta de Evans fue espectacular. Creo que los datos llevan sin duda a la conclusión de que la carta es una falsificación y que Smith es casi con toda seguridad el falsificador. Me eché para atrás en la silla. Aquello era una perspectiva absolutamente increíble. Un importante profesor, alabado por Pagels por sus impecables credenciales como erudito, que falsificaba supuestamente una carta antigua y engañaba a muchos otros eruditos que formulaban sus detalladas teorías basándose en este texto espurio. ¿Está usted diciendo que Smith no solo falsificó este documento, dije sorprendido, sino que además escribió después un libro de 450 páginas en que lo analizaba con actitud erudita? Sí, contestó Evans, es algo extravagante. De hecho, si usted lee su libro, descubrirá que una buena parte de él era relleno. Pero he conocido a personas que me han dicho, he conocido a Morton Smith y era completamente capaz de hacer una cosa así. Pienso, sin embargo, que el asunto de sus motivos es la parte más débil de los argumentos que se han presentado. Él era homosexual, lo cual en la década de 1950 era un riguroso secreto. Se le había negado el ejercicio docente en la Universidad de Brown y podría haber querido demostrar su superioridad intelectual consiguiendo algo así. Evans tomó en sus manos el libro de Carlson
y lo estuvo hojeando hasta encontrar la cita que buscaba. Estas son las palabras de Carson, dijo él y leyó. Corchetes a Smith se cierran. Se le negó en 1955 una plaza de profesor en la universidad donde había comenzado su trayectoria profesional. Smith tenía entonces 40 años y podía pensar que se le estaba acabando la vida. Una buena falsificación podría ser exactamente lo que Smith necesitaba para demostrarse a sí mismo que era más inteligente que sus compañeros y podía verla incluso como un elemento que podía ayudarle a poner en marcha su carrera. Evans cerró el libro. ¿Quién sabe? Sin duda, no puedo adivinar las intenciones de alguien, concluyó, pero la razón por la que lo hizo es más bien secundaria. La gran cuestión es si realmente fue él quien escribió el texto, y yo creo que las pruebas de que lo hizo son muy persuasivas. Morton, el calvo. Quería incitar a Evans para que concretara lo que acababa de decir. ¿Cuáles son las pruebas?, le pregunté. En primer lugar, cuando los expertos examinaron las fotografías del texto ampliadas, constataron lo que se llama temblor del falsificador, que se produce cuando el texto no se escribe con naturalidad, sino que es dibujado por un falsificador para engañar. Por otra parte, hay líneas imprecisas, alzamientos de la pluma entre los trazos, toda clase de indicaciones de que fue falsificado. Y además de todo esto, cuando se compararon las letras griegas con una muestra del escrito de Smith, descubrieron que el texto de Clemente presentaba la misma caligrafía desusada de las letras Z y lambda que encontramos en el texto de Smith. Esto representa una importante conexión. Además, las fotografías revelaban la presencia de moho en el libro, algo que no hubiera ocurrido en un documento procedente del clima seco donde estaba ubicado el monasterio. Lo más probable es que el libro fuera de algún otro lugar, puede que de Europa o Norteamérica. Por otra parte, no había ninguna prueba de que este libro estuviera en la biblioteca de Mar Saba antes de que Smith lo descubriera, entre comillas. Y hay algo extraño. El libro tenía una inscripción en la que se leía Smith 65. Si usted hubiera sido invitado a utilizar la biblioteca de alguien y estuviera curioseando en sus raros volúmenes, ¿escribiría Strobel 65 en la página del título? Considero que es algo muy extraño. Sin embargo, si el libro es suyo, no dudaría en hacerlo. Por cierto, en los años 50, un ejemplar de este libro solo hubiera costado unos $200, y habría sido relativamente fácil introducirlo en la biblioteca del monasterio. Sin embargo, uno de los datos más intrigantes es el que tiene que ver con otro documento encontrado en Mar Saba, que fue catalogado por Smith. Está escrito por la misma mano que la carta de Clemente, pero hay dos cosas insólitas acerca de este documento. En primer lugar, el propio Smith fechó esta muestra en el siglo XX, en lugar del XVIII, en que supuestamente se había escrito la carta de Clemente. Y en segundo lugar, está firmado por M. Madiotes. Este nombre no significaba nada para mí. ¿Quién era M. Madiotes? Muy buena pregunta. Me parece un nombre griego, pero resulta que es pseudogriego, puesto que procede de una raíz que significa esfera, bola de brillar o calvo. Curiosamente, Smith era calvo desde muy joven, de modo que ¿podría acaso el nombre significar Morton el calvo? Ciertamente, parece posible. En su libro, Carson dijo, no es infrecuente que el falsificador deje deliberadamente errores o bromas como claves de la naturaleza fraudulenta de su trabajo. El Evangelio secreto de Marcos, dijo Carson, está lleno de bromas que apuntan a Smith como falsificador de esta obra. Carson escribió que era también intrigante que en su obra importante, Jesús el Mago, Smith tiene mucho cuidado de no depender del Evangelio secreto de Marcos, aunque parecía apropiado que lo hiciera. En realidad, dijo él, el Evangelio secreto de Marcos no se convirtió en un elemento fundamental de su erudición, aparte de los libros en que lo presenta al mundo. Evans dijo que, para él, esto encajaba perfectamente. Después de todo, Smith consideraba que sus otros libros constituían su verdadera erudición.
Tenía lo suficiente de erudito como para no mezclar en su trabajo notas y referencias a una obra que sabía perfectamente que era falsa. ¿Algo más? Hay muchas otras claves, pero una que es particularmente destructiva es el hecho de que antes de anunciar la existencia del Evangelio secreto de Marcos, Smith había escrito acerca del misterio del reino de Dios y las prácticas sexuales prohibidas de Marcos. Son temas que Smith encuentra también en el Evangelio secreto de Marcos, que de un modo tan oportuno y casual había descubierto entre comillas. Todo esto es extraordinariamente sospechoso. Siendo un sacerdote episcopal convertido en ateo, a Smith se le ha descrito como alguien que se deleitaba en poner furiosos a los dirigentes, provocando a los fieles convencionales y trazando un retrato de Jesús que estaba lejos del cristianismo respetable, racional y de clase media de la mayor parte de sus lectores. En sus escritos afirmaba que Jesús era un mago que utilizaba técnicas alucinatorias para iniciar a sus más cercanos confidentes en extáticas visiones del cielo, para compartir con ellos su experiencia de liberación de la ley judía. Carlson escribió: el Evangelio secreto de Marcos no solo apoya el talante polémico de Smith, sino también su objetivo preferido. Fue escrito durante los años 50 en un momento especialmente opresivo de la historia estadounidense, en que los ministros más representativos instaban a la policía a tomar medidas enérgicas en contra de los homosexuales reunidos en los parques públicos. ¿Qué podría ser más terrible para la clase dirigente en aquel momento histórico que el indicio, revelado en un texto antiguo por el autor del Evangelio más antiguo, de que éstos estaban crucificando de nuevo a Jesucristo? ¿Qué dice todo esto de la erudición bíblica? Le pregunté a Evans, de que, según parece, muchos eruditos aceptaron el Evangelio secreto de Marcos sin plantear el texto suficientes preguntas críticas. Creo que es bochornoso, fue su respuesta. Demasiados eruditos están tan ávidos de documentos y teorías excéntricos que estaban demasiado dispuestos a aceptar la autenticidad del Evangelio secreto de Marcos. De hecho, algunos miembros del Seminario de Jesús afirmaron con demasiada rapidez que sí, probablemente había un Evangelio secreto de Marcos por ahí y que era probablemente anterior al Marcos canónico. Y Smith, añadió Evans, debió de reírse un rato. Quinto documento. Las cartas privadas de Jesús. Sabía que cuando mencionara el recién bestseller de Weygand, Las cartas privadas de Jesús, me iba a ganar un rapapolvo. Los eruditos se burlan invariablemente de las teorías conspiratorias de Weygand y de sus infundadas acusaciones que parecen convincentes a quienes no tienen formación en historia antigua, pero que se desvanecen rápidamente bajo el examen de los expertos. El coautor de El Enigma Sagrado no es historiador. Estudió psicología y misticismo y experiencia religiosa. Aún así, no podía ignorar un libro que ha recibido tanta atención de los medios de comunicación y que se ha vendido tanto como las cartas privadas de Jesús. Weygand presenta el descubrimiento de 2 documentos en papiro, escritos en arameo y fechados en el tiempo de la crucifixión de Jesús. Dije, el autor se llama a sí mismo el Mesías de los hijos de Israel. Clarifica al Sanedrín que nunca pretendió afirmar que fuera Dios, sino una mera encarnación de su espíritu. Usted reconocerá que si esto fuera legítimo, se trataría de un descubrimiento enorme. Claro, por supuesto. Si encontráramos un documento del que hubiera buenas razones para creer que Jesús mismo lo había redactado, sería algo pasmoso, dijo él. Sin embargo, la poca solidez de todo este asunto hace que sea simplemente ridículo. Según Weygand, conoció a alguien que dijo que en 1961, mientras excavaba bajo una casa de Jerusalén, encontró 2 documentos escritos en arameo, que mostró a 2 famosos arqueólogos que confirmaron su fecha y autenticidad. Los fecharon aproximadamente en el tiempo en que Jesús fue ejecutado. Weygand explica que entró en el almacén de un coleccionista de antigüedades y vio los papiros en un expositor de cristal. Por supuesto, le fue imposible tomar una foto de ellos. Weygand admitió que no entiende arameo,
y dijo que su acompañante tampoco. ¿Cómo pues sabe lo que dicen? Ha asegurado que Yigel, Yadin y Nahman Abigat, 2 conocidos arqueólogos, han confirmado sus palabras. Ah, se me olvidaba. ¿He mencionado que Yadin y Abigat están muertos? Así que, para empezar, tenemos un escritor de dudosa credibilidad, un tratante de antigüedades que no puede ser identificado, unos documentos que Weygand no entiende ni puede reproducir de ningún modo y de los que no tenemos traducción o verificación, y 2 arqueólogos que han muerto. Es de lo más estúpido. Y sin embargo, señalé, el libro fue un bestseller, y al parecer algunas personas lo creen. Es sorprendente, dijo él, en un tono que expresaba más frustración que sorpresa. Esto es erudición vudú. Es muy ridículo. Es posible que haya documentos en un expositor de vidrio que no tengan nada de antiguos y que pueden ser perfectamente espurios o malinterpretados. Pero hemos de recordar que ningún papiro enterrado bajo el suelo de Jerusalén puede sobrevivir 2000 años, punto. Esto puede suceder en las áridas arenas de la región del Mar Muerto o en Egipto, pero en Jerusalén llueve. Y en enero es muy frecuente ver en Jerusalén 5 centímetros de nieve. Es imposible enterrar unos papiros bajo una tierra húmeda y esperar encontrarlos 2000 años más tarde en buen estado y legibles. Cualquier arqueólogo sabe esto, así que no hay ningún secreto al respecto. Está jugando con la ignorancia de la gente y con su avidez de escuchar chismes de conspiración, intriga y ocultación de la verdad. El Vaticano siempre está implicado, comprando a alguien o presionándole para que no hable. Weygand dice que el Papa Juan XXIII mandó a los arqueólogos que destruyeran estos documentos incriminatorios, pero que estos se negaron. El sarcasmo de Evans llegó al clímax. Es sorprendente que con lo activo y enérgico que es el Vaticano cuando se trata de sobornar a alguien y destruir documentos, nunca consiga ocultar del todo sus acciones, dijo él sonriendo. Weygand siempre descubre lo que han hecho. Sexto documento. El Evangelio de Judas. El día 6 de abril de 2006, ante los potentes focos televisivos de más de 100 fotógrafos y periodistas, Evans estaba entre los eruditos bíblicos que anunciaron el descubrimiento y traducción del Evangelio de Judas, que, durante tanto tiempo, había estado perdido. La National Geographic Society había contratado a Evans para que formara parte de un equipo que le ayudaría a interpretar este códice, que había sido descubierto a finales de la década de 1970, y hubo de seguir un tortuoso recorrido hasta convertirse en foco de interés mundial. Las dataciones realizadas con carbono 14 indican que los papiros se remontan a una fecha situada entre 220 y 340 después de Cristo. Aunque algunos miembros del equipo se inclinaron por una franja más específica entre los años 300 y 320 después de Cristo, no obstante, el Evangelio original se redactó antes del año 180, cuando Ireneo, el padre de la Iglesia, advirtió que esta historia ficticia estaba en circulación. Las afirmaciones más sensacionales del texto son que Judas Iscariote fue el mejor discípulo de Jesús, el único que supo entender sus enseñanzas más profundas y que ambos organizaron juntos la traición y entrega de Jesús. Pero tú excederás a todos ellos, dice Jesús a Judas, porque tú sacrificarás al hombre que me reviste. De ser cierto, esto situaría obviamente a Judas y a Jesús en una óptica muy distinta de la que tradicionalmente se ha aceptado. Saqué la copia de cierto comentario que había encontrado en Internet. Tengo aquí el comentario de alguien que sugiere que el Evangelio de Judas precede a los Evangelios bíblicos y fue quemado por la Iglesia en el Concilio de Nicea en el año 325, dije. Este planteamiento dejó sorprendido a Evans. Esto no es cierto, respondió con indignación. Yo añadí. Durante un programa de televisión,
le oí decir a uno de los participantes que el Evangelio de Judas fue editado según el texto bíblico en el siglo IV. Evans se rió. ¿Editado según el texto bíblico? ¿Alguien está aceptando lo que dice Dan Brown acerca del emperador Constantino de que en el siglo IV determinó supuestamente el contenido del texto bíblico, lo cual, por supuesto, es un disparate? ¿Hay algo histórico con respecto a Jesús y a Judas en ese documento? Probablemente no. Observe, por cierto, que el documento en cuestión se autodenomina el Evangelio de Judas, no el Evangelio según Judas, como sucede con los Evangelios del Nuevo Testamento. De modo que, quien quiera que escribiera ese documento podría estar indicando que Judas no era el autor del Evangelio, sino más bien que este era un evangelio acerca de Judas. En cualquier caso, fue escrito mucho después de la muerte de Judas, pero aún así tiene ciertamente importancia histórica. ¿Por qué? Nos dice que Ireneo sabía de lo que hablaba cuando mencionó por escrito la existencia de este evangelio, de modo que este es otro argumento a favor de su credibilidad. Nos dice algo con respecto al gnosticismo del siglo II y quizás acerca de un grupo llamado los cainitas, un poco misterioso para nosotros. ¿Existieron realmente? Quizá. ¿Cuáles eran sus creencias? Se identificaban con los villanos de la Biblia, dijo él. Creían que el Dios de este mundo era malo, y por ello aquellos a quienes odiaba habían de ser héroes. De modo que admiraban a Caín, Esaú, los habitantes de Sodoma, etc., y, por supuesto, Judas encaja especialmente en esta categoría. Determinar hasta qué punto es positivo el retrato de Judas que se presenta en este nuevo texto sigue siendo motivo de debate. Por supuesto, tenemos la tendencia a demonizar a Judas. Sin embargo, es interesante que Jesús lo hubiera escogido como su tesorero. Si consideramos el organigrama jerárquico sacerdotal, tenemos en primer lugar al sumo sacerdote y, a continuación, el número 2 era el encargado del tesoro. Sería muy probablemente el siguiente sumo sacerdote. Y dentro del colectivo de discípulos, Judas era el encargado financiero. ¿Es pues posible que Judas tuviera un papel más importante de lo que normalmente se le reconoce? Pregunté. Sí, exactamente. Es también interesante que en el Evangelio de Juan, Jesús le diga a Judas, «Lo que vas a hacer, hazlo pronto». Los otros discípulos no sabían de lo que Jesús estaba hablando. Al parecer, Jesús había hecho ciertos planes con Judas de los que nadie más estaba al corriente. Hay también otros ejemplos en los que Jesús hizo planes junto a algunos de los discípulos. Es posible que el Evangelio de Judas nos ofrezca una perspectiva de este tema detallada, imaginativa y sin rigor histórico. Tanto usted como los demás eruditos implicados en este proyecto se han esforzado en advertir de que este Evangelio no nos dice nada realmente fidedigno acerca de Jesús o de Judas, dije. Sin embargo, en Internet he visto toda clase de especulaciones al respecto. ¿Le preocupa esto? Cuando anunciamos este descubrimiento, yo mismo anticipé que ciertos autores populares saldrían con imaginativos relatos acerca de la verdadera historia, entre comillas, que hay tras este evangelio, y esto es, al parecer, lo que hasta cierto punto está sucediendo, respondió él. Lamentablemente, es un reflejo de lo que ha sucedido con algunos de los otros evangelios. El mero hecho de que algo aparezca en una pantalla o en un libro no significa que sea cierto. He advertido al público de la necesidad de aplicar los criterios históricos que hemos mencionado antes, para poder así hacer una valoración razonada en lugar de ser influenciado por teorías conspiratorias irresponsables y otros absurdos planteamientos supuestamente históricos.